Curso Comipems. Habilidad verbal. Lección 1, parte 2. Y lección 2. Comprensión lectora, parte 2. Me da gusto que hayas continuado con la lección, así que ya estamos aquí con toda la disposición. Terminaremos con nuestro curso. Identificar las consecuencias y los tipos de relaciones de ideas. Es muy importante recordar que escribir un texto requiere un orden preciso de las ideas para que éstas se transmitan de forma correcta al lector. Por ello, los escritos van a hilar la información o el relato a partir de hechos consecutivos, es decir, no iniciará por el medio ni por el final, sino que comienza por el inicio, aunque esto nos resulte muy obvio. Dentro de este proceso es necesario que recuerdes que todos los hechos que te presenten cumplen una función para el desarrollo del texto. Ninguno es un dato aislado y es un eslabón más en la construcción del escrito. La relación que guarda los elementos para obtener coherencia a lo largo del texto tiene diferentes categorías que son estas. Causa-consecuencia. Es el más sencillo de identificar, puesto que presenta un hecho inicial y con este desencadena otro u otros hechos posteriormente. Oposición y semejanza. Esta relación implica que dos hechos o ideas pueden enlazarse por ser contrarias o por tener puntos donde concuerdan, general o particular. Aquí se toma un concepto muy amplio y va tomando cada uno de los elementos que lo conforman poco a poco hasta llegar a las ideas más pequeñas. Ejemplificación. Sencillamente implica presentar una aplicación práctica sobre lo que se está explicando para una mejor comprensión por parte del lector. Explicación. Presenta una ampliación de la idea con la intención de que ésta tenga más entendimiento para el lector, así como para aclarar conceptos o ideas que quizá no poseía antes de la lectura. Comparativas. Coloca dos o más ideas o hechos de modo que podamos observar y analizar las similitudes, diferencias, ventajas o características de una y otra. Analógicas. Mediante un caso o idea similar, se pretende aplicar el mismo concepto para dejarlo más claro. Cronológicas. Esta relación consiste sencillamente en el orden de los hechos o ideas conforme fueron sucediendo en el transcurso del tiempo. Distinción entre hechos y opiniones. Esto es un paso que hemos revisado en el curso de español, pero podemos repasarlo aquí debido a que las opiniones de los autores siempre llegan a filtrarse entre sus textos. Recuerda que los autores tienen una intención que siempre va más allá de solo transmitir información, ya que al contar con un público y una formación propia, utilizan sus espacios de expresión para promover sus opiniones generales. Por ello, cuando un autor de forma obvia presenta expresiones como "en mi opinión", estamos ante un juicio personal que no necesariamente representa la realidad. Otros más avanzados, en cambio, para que sus lectores adopten sus ideas, los exhorta o hacen invitaciones a la reflexión del texto y presentan propuestas de cambio. Así es como dan su opinión sin decir explícitamente que es una opinión personal. Identificar ideas principales y secundarias. Cuando hablamos del cuadro sinóptico, hablamos un poco de las ideas principales y complementarias, también llamadas así a las primarias y secundarias. Pero es uno de los puntos más importantes de la comprensión de un texto, que consiste en justamente identificar las ideas que tienen más fuerza por el autor para ser transmitidas y cuáles solamente validan o respaldan a las ideas generales. Ideas principales. Es o son la idea general sobre la que gira todo el texto. Será muy recurrente que el autor nos la repita, y en ocasiones desde el título podemos darnos una idea de ella. También la aportación o el mensaje principal que pretende compartir el autor. Ideas secundarias. Estas las vamos a encontrar a lo largo del texto y ayudaron al autor a sostener su idea principal. Suelen contener datos, afirmaciones, paradigmas, teorías o ideas de otros autores, pero solo son para apoyar a la general, que sí representa una propuesta novedosa. Significado de las palabras según su contexto. Hay que reconocer que muchos de los autores manejan un vocabulario más extenso que el nuestro y no podemos contar con un diccionario para poder resolver nuestras dudas cuando desconozcamos alguna palabra o concepto.
Y es por esto que si bien no nos vamos a aprender todos los significados de todas las palabras, hay que desarrollar la habilidad de inferir algún significado. Por ello debemos mantener nuestra comprensión lectora en buen nivel, pues a partir del contexto o de las palabras que están en torno a las que no conocemos, podemos tener una noción que, si bien no nos da el significado exacto, sí nos revela la función que cumple en el texto. Por ejemplo, un texto sobre tecnología no tendrá algún término sobre biología, historia o literatura, por lo que el margen de significados es mucho más pequeño. O por ejemplo, si estamos describiendo un animal bonito como una jirafa y observamos el término majestuoso y no lo conocemos, difícilmente significará algo peligroso, sino que se mantiene en la misma línea de adjetivos calificativos positivos. Vocabulario. El contar con un adecuado manejo de las palabras, de acuerdo a su significado y a la armonía en que se devuelven dentro del texto, no solo ayuda a que comprendamos mejor una enorme cantidad de escritos, sino que también nos nutre para el momento que nos toque redactar uno propio. El español es un idioma muy vasto, que nos brinda diversos recursos en vocabulario para hacer menos repetitivo y cansado el escrito para nuestro lector y se sienta gustoso de leernos, y viceversa. Un texto con fluidez también nos llama más la atención. Establecimiento de analogías. Las analogías son vínculos entre palabras, las cuales se usan para determinar la relación que guardan. Para ser aplicadas debemos definir la categoría a la que pertenece y su función para no caer en obviedades que resulten incorrectas. Por ejemplo, buscamos la analogía que complemente a la palabra dormir, de acuerdo a la relación que hay entre comer y mesa. Aquí nos cuestionamos, ¿qué relación hay entre una mesa y la acción de comer? Pues el mobiliario donde comemos es la mesa, por lo que hay que buscar el mobiliario donde se duerme para hallar la respuesta. De este modo, comer es a mesa, como dormir es a cama. Ojo, muy importante, ¿viste cómo mencionamos que se habló del mobiliario y no del lugar? Si nos preguntamos sobre el lugar donde comemos y no el mobiliario, nos remitimos al comedor, pero no a la mesa. Lo mismo para con dormir, pues el lugar donde se duerme es la habitación y la cama es el mueble. Por eso es fundamental que encuentres la función exacta que tienen las palabras en las analogías. Palabras con significados opuestos, antónimos. Son palabras que guardan un significado opuesto entre ellas, por lo que al momento de redactar un texto se vuelven esenciales para evitar el uso de un concepto que ya hemos usado muchas ocasiones. Es necesario que recuerdes que ya estamos avanzando en niveles de la escuela y los antónimos que usabas para tus tareas hace algunos años no son tan válidos. Frío y caliente, por ejemplo, pueden ser antónimos porque física, química y hasta visiblemente representan un estado contrario en que se encuentra algún material. Negro y blanco son los dos extremos del espectro de luz y de modo que también es válido verlos como opuestos. Sin embargo, suponer que niño o niña, papá, mamá o viejo joven son antónimos es cuestionable. Cada concepto cuenta con diferentes características que no son precisamente contrarias. Ni la forma de vestir, ni las responsabilidades, ni la edad son elementos que pueden ser vistos como polos opuestos. Palabras con significado similar, sinónimos. Hablamos de conceptos que guardan una similitud casi precisa respecto a su significado, de forma que cuando redactemos un texto podamos utilizar indistintamente cualquiera de las dos palabras y se entienda a la perfección. Sin embargo, hay que hacer la misma observación que hicimos con los antónimos. No podemos reciclar aquellos sinónimos que vimos en nuestra primaria. Por ejemplo, duchar y bañar son dos palabras que por su significado pueden ser sinónimos sin ningún problema, puesto que es la acción de limpiarnos bajo el agua. Sin embargo, si queremos usar duchar y asear como son sinónimos, resulta incorrecto, porque el aseo no es exclusivo de nosotros como personas. Podemos asear la casa, asear el jardín, asear la escuela, pero no podemos ducharlas. Lo mismo pasa con roto y estropeado.
no suelen ser sinónimos, puesto que existen, por ejemplo, celulares que están rotos pero siguen funcionando, por lo que no están estropeados. Así que existen objetos como alguna computadora que tiene fallos internos que lo estropean, sin que algún componente esté roto. Así que nuevamente, cuidado con los sinónimos que parezcan sencillos, porque no siempre son correctos. Con esto damos por concluido nuestro curso de habilidad verbal. Continúa con tus otras asignaturas para proseguir con tu preparación y esperamos que haya sido de mucha ayuda para tu formación. Revisa nuestros videos las veces que sean necesarias y como tip final, solo te puedo aconsejar que nunca dejes de leer. No hay mejor herramienta para la comprensión lectora que leer y leer y leer. Mucho éxito, como siempre.